Bienvenido a un ejemplo sobre cómo usar la herramienta de estadísticas variables en la TI 84 para determinar el resumen de 5 números de un conjunto de datos. El resumen de 5 números se da a continuación, donde tenemos el mínimo, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y el máximo. Entonces, el primer paso es ingresar los datos. Entonces presionamos Stat, Enter. Borremos los datos antiguos de estas columnas. Entonces iremos a la parte superior de la columna, presionamos Clear, luego ingresamos. Esto borra toda la columna. Así que iremos a la parte superior de L1, presionamos Clear e ingresamos. Y ahora ingresaremos los datos dados en L1. Entonces tenemos 2.6, Enter, 3.5, Enter, y así sucesivamente. Ahora que tenemos los datos en L1, queremos ejecutar la herramienta de estadística variable, así que presionamos Stat, la flecha derecha quiere calcular. Y observe ahora que la primera opción son las estadísticas de una variable, que es lo que queremos. Entonces podemos presionar 1, o porque 1 ya está resaltado, podemos presionar Enter. Nuestros datos están en L1, por lo que queremos L1 al lado de la lista, que ya tenemos. Si estuviera en una lista diferente, por ejemplo, la lista 2, presionaríamos segundo, 2 para la lista 2. Pero observe como aquí, en nuestra lista de frecuencias, tenemos L2, no tenemos una tabla de frecuencias, por lo que necesitamos borrar este L2 en la lista de frecuencias. Entonces podemos presionar la flecha hacia abajo o Enter, aclara esto. Presione Enter e ingrese nuevamente para calcular. Y ahora encontraremos los valores de resumen de 5 números en las siguientes pantallas, así que presionaremos la flecha hacia abajo. Note el min. Es 2.6. El primer cuartil es 12.1, 5. La mediana es 21.6, 5. El tercer cuartil es 26.1, 5. Y el máximo es 28.2. Estos valores son el resumen de 5 números. Podemos usar el resumen de 5 números para crear un cuadro y mezclar su trama. Quiero mencionar que hay más de un método para calcular Q1 y Q3. Por lo tanto, es importante asegurarse de que en su clase use el mismo método que usa la calculadora. Para encontrar cuartil 1 y cuartil 3. La calculadora gráfica TI 83 utiliza el punto de fórmula 2, 5 veces la cantidad n+1, para calcular la posición del cuartil inferior, n.7, 5 veces la cantidad de n+1, para calcular la posición del cuartil inferior. Las calculadoras gráficas de TI devuelven la posición promedio, o la media entre las mediciones en lugar de la posición exacta. O correr a una posición particular usando algunos paquetes de software de estadísticas, si la posición es un decimal. Y, de hecho, para nuestra clase, no usamos el mismo método que la calculadora para encontrar Q1 y Q3, utilizamos un método descrito aquí arriba. Entonces, antes de usar la calculadora para el resumen de 5 números, solo asegúrese de que su clase use el mismo método que la calculadora gráfica TI. Espero que hayas encontrado esto útil.